Lujos, excentricidades, placeres paradisíacos, así pasan los días los hijos del chavismo y del madurismo, mientras en Venezuela se encuentran sus pobladores sumidos en una crisis, la peor que había en la historia reciente. Los familiares de la cúpula del régimen gozan de un alto tren de vida, viajes en lugares exclusivos, derrochando miles de dólares en paseos, en comidas, en restaurantes. Muchos de ellos no escatiman en sus gastos y hasta hacen alarde de estos gastos a través de las redes sociales. Algunos de sus caprichos han alcanzado el valor del pago del salario mensual a 2.000 venezolanos. Esta es la realidad del venezolano común, víctimas de una crisis humanitaria. Cientos de personas han fallecido por la escasez de medicamentos y alimentos, con una hiperinflación ubicada en casi 3 millones% en el último año. Pero pese a este lamentable panorama, los hijos de la cúpula chavista disfrutan otro estilo de vida, el de la opulencia. Ellos, a diferencia del ciudadano promedio, no se preocupan por el dinero ni los agobia la devaluación monetaria que se registra en el país sudamericano con una velocidad que impacta. Al contrario, estos jóvenes gozan de un estatus envidiable. Tal es el caso de la hija del fallecido presidente Hugo Chávez, quien es considerada la mujer más rica de Venezuela, con una fortuna valorada en unos 4.000 millones de dólares que estarían repartidos en diferentes cuentas en Europa. Su hermana menor, Rosinés, ya no vive en Venezuela y por supuesto no tiene que sufrir las penurias que pasan sus compatriotas. Ella estudia en la Universidad de la Sorbona y goza de la herencia que le dejó su padre, que ha sido calculada en 1.800 millones de dólares. Otro de los niños mimados del chavismo es el hijo del líder del régimen, Nicolás Maduro Guerra, quien, aunque mantiene un perfil más bajo, ha sido capturado en video presumiendo de su poder. Y atrás no se queda la hija del número 2 del chavismo, Daniela Cabello, quien muestra sin ningún tipo de recato sus carteras y trajes de diseñador, así como sus exóticos paseos. Vamos a saludar a esta hora en Miami a Casto Ocando. Él es periodista de investigación independiente, escritor del libro Chavistas en el Imperio. Un buen día, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias, Ruth, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Saludos para usted. Gracias por tocar este tema que sale a colación justamente cuando no solo es que hay un periodo de crisis en Venezuela, sino que además hay una ayuda humanitaria necesaria en este país que está siendo impedida de llegar a este destino por unos camiones que están atravesados en la ciudad colombiana de Cúcuta. En la actualidad, un kilo de harina de maíz en el mercado negro en Venezuela puede alcanzar un precio de 4.000 bolívares, un costo demoledor para los ciudadanos si se considera que el salario mínimo en Venezuela es de 18.000 bolívares. La hiperinflación solo en enero de este año se tradujo en un índice de aumento de hasta el 91.6%. Esto ha pulverizado sin duda el poder adquisitivo de millones de familias venezolanas, pero no todas pasan penumbra en realidad en Venezuela. Hay un grupo privilegiado de padres venezolanos, de autoridades venezolanas que pueden ofrecer a sus hijos una vida bastante opulenta y desenfadada. ¿Cómo le cae esto, de acuerdo a la investigación que usted ha hecho durante algún tiempo, no solo los hijos del chavismo, sino del madurismo, y algunos de los chavistas que viven en el imperio? De hecho, así se llama su libro, Chavistas en el Imperio. ¿Cómo les cae esto a los venezolanos cuando se presenta este tipo de investigaciones de cómo viven algunos? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto ha sido un motivo fundamental de rechazo en Venezuela, y es importante notar que esto ocurrió desde el principio, desde el primer año que llegó Chávez al poder, en que se comenzaron a desatar los escándalos de corrupción, por cierto, implicando a militares. Y es importante porque esto, más que una anécdota, la corrupción ha sido parte intrínseca de la propuesta del socialismo del siglo XXI. Y lo ha sido a todo nivel, no solamente dentro de Venezuela, que ya ha habido mucha corrupción a todos los niveles, y fundamentalmente porque no hay controles, sino también a nivel internacional. Hay casos extremadamente escandalosos en Estados Unidos, pero también en España, en Brasil, Argentina, Sudamérica en general, Centroamérica. Es decir, hay pocos lugares del planeta que se han escapado a la furia de la corrupción chavista. Hablemos o citemos uno de los casos que tengo entendido usted lo conoce bien, María Gabriela, hija de Hugo Chávez, 36 años, señalada como la mujer más rica de Venezuela, una fortuna personal estimada en 4.000 millones de dólares
Ella ocupa el cargo de embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Vive regio en Nueva York. Se conoció también hace algunos meses los hijastros de Maduro, los hijos de Cilia Flores, gastan miles de dólares en vacaciones de lujo, un derroche en medio de la carencia de muchos, justamente la carencia que no da, la carestía que no da tregua en Venezuela. A esta crisis, le decía yo hace un momento, Casto, se suma este bloqueo de ayuda humanitaria, algo que llega no como dádivas, como ha dicho Nicolás Maduro, o limosna, que no es lo que se pide, sino lo que se necesita en el país. ¿Qué tipo de mensaje dan quienes manejan el país, quienes manejan el país y quienes tienen este dinero para solventar estos gastos, mientras en el país que gobiernan o gobernaban se están muriendo de hambre? Mira, lo más llamativo y lo más escandaloso y lo más sorprendente y lo que genera más rechazo es que estas personas en el gobierno se hicieron ricas quitándole dinero, por ejemplo, para atender a los hospitales, y cualquiera que pueda ver algún tipo de imágenes sobre cómo operan los hospitales es una cosa vergonzosa. Absolutamente nunca había ocurrido algo similar en Venezuela. Y estas personas, hoy un grupo muy importante que se enriqueció, no solamente de los negocios petroleros, sino también de la importación de medicinas, de la importación de equipos. Es decir, prácticamente se robaron todo el presupuesto y dejaron básicamente a todos los hospitales que antes que llegara Chávez tenían unos niveles bastante buenos, y ahorita es una cosa absolutamente, yo diría, quintomundista, si existe la expresión. Entonces, y por otro lado, las redes de alimentación quedaron cooptadas o controladas por estos mismos operadores que utilizaron y utilizan el gobierno la comida como una manera de control social. Por eso es que a ellos no les interesa que llegue la ayuda humanitaria, porque en el momento en que la gente comience a percibir que hay otras fuentes, que la oposición o el gobierno del presidente interino o Estados Unidos o todos los países que quieren ayudar comienzan a proveer, ya el gobierno pierde automáticamente la capacidad de extorsionar a través de los CLAPS, que son estas famosas cajas de alimentos, y entonces pierden la capacidad de controlar la sociedad. Digamos, por ejemplo, en este momento, Ruth, te podría decir que el gobierno venezolano está tratando de recoger algunas firmas para supuestamente presentarlas a Estados Unidos como una prueba de una petición del pueblo venezolano que no quiere ayuda humanitaria, pero están extorsionando a las personas que reciben estas ayudas o CLAPS, que por cierto no es tampoco gratis, se las venden, ¿no? A cambio, o sea, si no me firmas, no te doy la bolsa de comida. Entonces, ha habido denuncias de este tipo, es decir, a ese nivel está llegando, y obviamente la gente ya está absolutamente convencida y cansada de este tipo de prácticas extorsivas. Claro, justamente este tipo de prácticas y denuncias que usted las reseña en este libro, Chavistas en el Imperio. Y quisiera preguntarle, Castro, ¿qué tipo de reflexión ha dejado en los venezolanos, en las personas que han tenido que salir de su país, que han llegado a Estados Unidos, a Colombia, a otros lugares de América en busca de un futuro mejor? Este tipo de lectura, cuando usted lo reseña bien en un libro, todos los escándalos de esta llamada revolución bolivariana y de las personas cercanas al chavismo y al madurismo que están en Estados Unidos. Mira, yo creo que hay un convencimiento en Venezuela de que esta experiencia de 20 años de desastre chavista no puede volver a repetirse. Yo creo que hay también una sensación general de que hay que actuar para tratar de recuperar estos fondos. Ya hay algún tipo de personas conectadas con el gobierno del gobierno interino, y también, por supuesto, muchas agencias en Estados Unidos y en Europa que están tras estos dineros que obviamente fueron obtenidos a través de la corrupción o a través del pago de sobornos, etcétera. Hay innumerables casos y hay muchísimo dinero ya congelado. Entonces viene como una segunda fase y yo diría que lo más complicado, y esto tiene que entenderse también, es porque al lado de la corrupción también se corrompió la manera de la gente actuar, ¿no? Es decir, para poder conseguir una cosa que debería ser gratis, servicio del Estado, en Venezuela ya esto se ha establecido como que hay que pagar una mordida, un soborno, una cuota, una comisión, y estas son prácticas que destruyen, digamos, el tejido, la moral social. Hay una tarea muy grande de reconstrucción, pero lo importante es que la gente ya está
entendió muy bien lo que significa el socialismo del siglo XXI y qué es lo que hace falta hacer. Y yo creo que toda esta práctica de personas que predicaban el socialismo por un lado, pero querían vivir como millonarios y de hecho siguen viviendo en algunos casos. Por ejemplo, el último dato, Ruth, te puedo decir, es que acaban de descubrir una gasolinera en Madrid que produce millones de euros anuales en ganancias, que los controlan unos primos de Diosdado Cabello, que también han sido identificados en una investigación criminal. Es decir, están por todos lados, en Estados Unidos lo han hecho, se han retirado un poco porque el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante agresivo, pero están en todas partes, están en República Dominicana, están en Sudamérica, están yéndose ya hacia Turquía, por ejemplo, hacia Hong Kong. Es decir, están obviamente en este momento de presión internacional tratando de salvaguardar esos recursos públicos que se robaron. Pero bueno, esto es parte de la tarea que va a venir en Venezuela. Bueno, justamente usted ha mencionado a Diosdado Cabello. Daniela, la hija de Diosdado Cabello, cita al revolucionario Che Guevara en su cuenta de Twitter. Sin embargo, pues su estilo de vida dista mucho de los ideales socialistas, realmente poniendo fotos en distintas partes de Europa y demás. Usted mencionaba algo de las sanciones de Estados Unidos. ¿De qué forma ha mejorado la situación en cuanto a estas sanciones, estos congelamientos de cuentas que ha hecho Estados Unidos, que ha sido muy determinante con las personas que son cercanas en aquel entonces al chavismo y ahora al madurismo? Mira, yo creo que ha arrinconado a estas personas que estaban manejando estos recursos. Ahora se les ha hecho bastante más complicado movilizar estos dineros y hay mucho temor porque justamente, por ejemplo, hay dificultades para pagar las lealtades, porque ese es la otra cara de la moneda. El régimen se sostiene por lealtades que deben ser compradas con dinero, que al principio era dinero de la corrupción porque había de sobra, pero ahora ya no hay. Entonces hay que apelar a otros medios de obtener ese dinero, como es el narcotráfico, que es otro tema absolutamente complejo y aparte. Pero esto es parte de la cultura que Chávez trajo al país, que es corromper para luego controlar en vista de que como sé que estás corrompido, entonces puedo meterte preso o denunciarte porque ya conozco la corrupción. Es decir, esta práctica y naturalmente estas sanciones de Estados Unidos que son probablemente mucho más impactantes en Venezuela, porque Venezuela depende, el negocio petrolero depende del mercado financiero internacional y todo el negocio, por ejemplo, de la venta de oro, colocación de oro, también es una cosa que está siendo afectada. Y yo creo que esto es una de las cosas muy complicadas, más complicadas que tiene la dictadura de Maduro para enfrentar. Bueno, vamos a agradecer Casto Cando, periodista de investigación independiente, escritor del libro Chavistas en el Imperio, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, Casto. Mucho gusto.